Porque bueno, si se fijan en los metadatos, no está asociado más a Triman, no se sabe nada de él, es como si fuera alguien nuevo, un nuevo héroe de repente, no hay nada de info, no hay nada. Este es un análisis de personajes, sí, vamos a mencionar varias cosas de psicología y a pesar de que yo no soy psicóloga, lo vamos a hacer con propósitos narrativos. Tengamos en cuenta que no es lo mismo diagnosticar a una persona de algo que decir, bueno, este personaje tiene determinado perfil porque funciona así y vamos a ver qué rol se le asigna en la historia y cuáles son las posibles causas de lo que a él le pasa, ¿sí? Siempre que hablemos de personajes en la ficción, vamos a tener que abordar sí o sí temas de psicología, aunque no seamos expertos y aunque a veces sea un poco por encima. Igual si tienen alguna duda pueden preguntarle a un profesional, pero la ventaja que tenemos con los personajes es que ya sabemos cómo piensan, cómo sienten, generalmente tenemos muchos indicios, incluso a veces explícitamente entendemos sus reacciones y esto nos permite analizar mejor. Y yo este video quiero empezarlo hablando acerca de la infancia de Nice. Si bien no es algo que sepamos exactamente cómo ocurrió y cómo se dio y quiénes eran sus cuidadores específicamente, porque en la parte que aparece en la serie nos muestran como si Yang De lo hubieran manipulado desde que era un niño. Y esta es una imagen muy potente y es algo que en su momento a mí me perturbó demasiado porque dije, no puede ser. ¿Cómo se puede caer tan bajo? ¿Ok? Pero bueno, usemos un poco de lógica y pensemos que en el momento que Nice era un niño todavía no existía la compañía de Triman y siempre se menciona que Nice se unió a Triman como con 18 años, ¿no? Como si fuera una especie de idol junto con Rec. De hecho, ellos se unieron juntos y ahí fue donde empezaron a trabajar con el fin de convertirse en héroes reconocidos en algún momento. Si bien por ahí los caminos que tomaron fueron un poco diferentes, pero igual se vio siempre que trabajaron juntos, que había confianza entre ellos y en sí siempre se lo muestra como una relación bastante sana, podría decir. Por lo menos hay una cercanía entre ellos y no se nota que haya competencia ni nada por el estilo, sino que al contrario se los ve demasiado unidos. Pensemos que en el momento en que Nice era un niño, Yang De tenía a su propio hijo todavía. Bueno, después pasaron los eventos catastróficos que llevaron a este señor a volverse un poco más cruel y a buscar venganza y etcétera. Pero cuando se dio todo eso, Nice ya era un poco más grande de lo que nos muestran en los flashbacks. Es decir, esos flashbacks donde él está bailando y donde se busca que sea perfecto y tiene toda esa presión encima, no se refiere exclusivamente a que Yang De lo haya utilizado desde que era un niño, sino que funcionaría más bien como una metáfora. Ya vimos varias metáforas en To Be Hero X, por ejemplo, tenemos en el último capítulo, la más reciente, que es donde se hace la transición de un héroe a otro y pasan escenas como que, por ejemplo, Ling Ling salta del edificio y Moon le tiende la mano. O sea, esto no pasa exactamente así en la serie, pero es una forma metafórica, visual, de contarnos algo que sí pasó, y es que gracias a Moon, Ling Ling tuvo la motivación para volverse un héroe. Algo interesante es que no es la única metáfora relacionada con la niñez, sino que también en el último capítulo de To Be Hero X se nos muestra a Rock, a tío Rock, sí, el CEO de Mighty Glory, también con la apariencia de un niño. Se menciona como un niño porque, bueno, hay cosas de su infancia que repercutieron en todo lo que él fue haciendo incluso hasta ahora. Entonces, a ver, a mí me parece un buen punto de partida para analizar por qué estos personajes actúan de esa manera, ¿sí? Es un punto clave para entender mejor cómo piensa Nice, cómo funciona Nice y por qué de un momento a otro pensamos que es malo, después que no, que es bueno en realidad, después que no, que está corrompido y que ya no tiene vuelta atrás, y cuando pensamos que va a ser algo heroico termina siendo algo malo y al revés. Y creo que todas estas idas y vueltas tienen algo que ver en sí y que lo explica muy bien Carl Jung en este libro, ¿ok? Y yo cuando saco a Jung es mi artillería pesada porque nos puede indicar muy bien cómo se forma el carácter de un personaje. Y sé que hoy en día existen un montón de corrientes psicológicas y cada una con sus propias teorías y con sus propias investigaciones, pero a mí Jung me encanta sobre todo para abordar lo que es los personajes de ficción, ¿sí? Para analizar las historias, porque en sí siempre todo lo que sean obras de ficción, ya sean desde relatos, cuentos, hasta el cine y las series de televisión y no sé, todos los formatos que ustedes se quieran imaginar, hasta los chistes, siguen una lógica que tiene que ver con la psicología. Sin ir más lejos, la estructura esa del viaje del héroe que la formuló Joseph Campbell en su momento, lo hizo tomando bases de Jung. Y si bien hay cosas que en la vida real a la gente le parecen un montón, como lo del MBTI, por ejemplo, sirve muy bien para clasificar personajes y para entender cómo son y cómo funcionan, que quizás en la vida real sería como estereotipar un poco a la gente, pero en una historia donde tenemos acceso a lo que sienten, a lo que piensan los personajes,
Es como una manera más fácil de identificarlos y de entender por qué son como son. En este video no voy a hablar de MBTI, pero solamente lo quería mencionar porque también fue algo que tiene sus bases en Jung. Si bien él no lo propuso, sí es algo que se hizo mucho después que él muriera incluso, pero sí sienta sus bases en la teoría de la introversión y la extroversión de Carl Jung. Eso como para introducir un poquito al autor. Y bueno, ¿por qué es tan importante hacer la conexión con Nice? Porque en este libro Jung habla acerca del inconsciente y de los arquetipos. Y por referírselos brevemente con mis propias palabras, el inconsciente sería como esa parte de nosotros a la cual no podemos acceder en la vigilia. Quizás sí podemos a través de los sueños cuando estamos durmiendo o en situaciones que nos llevan al límite o donde estamos actuando como por impulso o por inercia sin pensar demasiado. Y él habla que dentro de este inconsciente tenemos formas arquetípicas, ¿ok? Los arquetipos como una manifestación de estructuras y símbolos que venimos trayendo los seres humanos por el simple hecho de ser humanos desde hace miles de años atrás, incluso cuando todavía vivíamos en cavernas y la vida era totalmente distinta a lo que es hoy en día. Sí, un arquetipo es algo que traspasa su tiempo. Si hablamos de, pónganle un youtuber, o sea, que era hace 200 años no existían los youtubers, hace 50 años no existían los youtubers, ¿qué es eso? Pero en cambio un arquetipo, por ejemplo, decir un héroe siempre existió, fue cambiando de forma, fue adaptándose a distintos contextos, pero la idea de héroe como tal siempre estuvo ahí acompañando a la humanidad. ¿Por qué es tan importante entender esto? Bueno, porque hay un arquetipo que está muy ligado a lo que es el personaje de Nice y este arquetipo es la sombra. Jung en este libro habla de que la máscara del inconsciente no es rígida, sino que refleja el rostro que se le muestre. Si se le presenta hostilidad, le dará forma amenazadora. Si se le muestra condescendencia, va a suavizar sus rasgos. Es decir, no habla de un reflejo como tal, sino de una respuesta ante algo externo. Y en Nice podemos llegar a entrever esa respuesta, porque por ejemplo él cuando piensa en Smile lo tiene asociado con la ternura y con la admiración y le despierta sentimientos que son realmente nobles. Y creo que en ese capítulo nos hace creer a todos que se viene una redención de Nice, que va a cambiar, que él tiene esa fuerza para dar vuelta a su situación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, el inconsciente refleja lo externo. Y es de esa forma que Nice se deja llevar por sentimientos más oscuros, por una negatividad que está en lo que es la sombra, la parte del inconsciente donde empujamos todo lo que no queremos ser o no queremos que nos perciban de esa manera y lo dejamos a un lado como si no existiera, como bueno, esta parte de mí no es lo que yo soy. Piensen en cómo se presenta a Nice, en cómo es su máscara social, la persona que él tiene que encarnar. Él es el héroe perfecto, es esa figura toda de blanco, guapo, fuerte, con habilidades, con destreza, que siempre está como si fuera un estandarte de la pureza. Y piensen al mostrar solamente ese lado, esa imagen, todo lo que él está echando a la sombra, que tiene que ver con este trastorno obsesivo compulsivo, el TOC que le dan las imperfecciones, las pequeñas manchas, la suciedad. Y bueno, este autor Jung nos habla de que en la naturaleza los opuestos se buscan, es decir, en nuestra psicología humana, en el inconsciente, hay una unidad que nuestro cerebro en su parte más primitiva no entiende del bien y el mal. Esas son connotaciones sociales, cosas que se imponen después, sino que adentro hay una tendencia al equilibrio, a la regulación entre ambas cosas, entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo. Sí, es todo parte de un ser, de uno mismo. Es imposible que haya un ser humano sin defectos o sin esa sombra, sin ese lado oscuro. Y cuando tratamos de tachar o eliminar uno de esos dos lados es cuando se genera esa ruptura en la mente que va a hacer que haya un desequilibrio mental. Y Jung nos pone el ejemplo de una persona racional, ¿sí? Una persona que no se deja llevar por los impulsos, que racionaliza todo lo que siente, que siempre está pensando demasiado en sus propias reacciones y en cómo lo ven los demás y en lo que piensa y en lo que hace. Y cómo ese tipo de personas dice, al adquirir conciencia de la sombra, al darse cuenta de que ellos también son eso negativo, eso que tratan de despegar de sí mismos, ellos también son las emociones y son los sentimientos, se sienten arrastrados, es una situación incómoda y que llevados a su punto extremo, digamos a lo patológico, a ya tener una enfermedad o un problema más grave, se puede volver como el miedo a volverse loco, o bueno, en el caso de Nice, el miedo al miedo, ¿no? A perder la compostura, a perder esa imagen de sí, pero es un miedo extremo, que él no puede controlar y que no tiene herramientas para entender
entender que eso es una parte de lo que él piensa, que eso está en su interior, sino que lo ve como una amenaza externa y empieza a volverse paranoico y bueno, y ahí vemos que finalmente esto lo lleva a tener una ruptura mental. Y entonces pensemos, ¿dónde se originó todo esto? ¿En qué momento Nice empezó a tener esa presión de tener que ser tan bueno? Y para eso tengo otro libro donde Jung habla acerca de la herida en la infancia. Y esto no es casualidad, porque la vulnerabilidad que tiene un niño y las experiencias que tiene en ese momento son algo que lo pueden llegar a afectar de por vida y que puede ser muy difícil de revertir. Jung habla de que estos niños que tienen un desapego con los padres o que no les prestan atención, que son abandonados directa o indirectamente, que no son escuchados o que reciben cariño solamente a cambio de ser buenos hijos, y esto implicaría que tengan que alcanzar un cierto estándar de comportamiento o de saberes o de apariencia y cosas así. Dice Jung que ese niño nunca va a poder vivir de acuerdo a su verdadero yo, que se sentirá forzado a conquistar un amor que en el fondo no puede satisfacerlo y está destinado a volverse un yo falso, o sea, a fingir toda su personalidad y su forma de ser con el objetivo de ser amado, ¿no? Por sus logros, por sus éxitos, por tener buenas cualidades, sin que haya lugar al error o a la experimentación o a salirse de ese libreto. Los niños abandonados física o psicológicamente llegan a la edad adulta sin jamás sentir que el mundo es un lugar seguro y protector, y viven a la defensiva y reaccionan de manera agresiva ante los mínimos estímulos y no saben manejar su estrés en las situaciones más extremas. Y si bien nunca conocemos a los padres de Nice o no sabemos cómo fue su infancia realmente, solamente tenemos esos flashbacks donde él está bailando y donde se ve como una marioneta, que puede representar eso, la vulnerabilidad, que él todavía sea ese niño que no pudo madurar porque no tuvo un lugar seguro para hacerlo. Nos ponemos a pensar si realmente hubo una red de contención para Nice, hubo gente, alguien con quien pudiera ser él mismo, y se me viene a la mente Rec solamente, porque si nos remitimos por ejemplo a Moon, que era su pareja y que se supone que tendría que ser más cercana, a ver, mínimamente amigos o llevarse bien, pero se nota que hay una distancia entre ellos, que Moon también forma parte de estas personas que lo ven a Nice como algo extraño, que pueden ver su sombra, porque la gente puede percibir ese tipo de cosas, digamos, la gente más cercana puede darse cuenta de esas cosas negativas o de eso que uno intenta ocultar o que intenta ignorar, pero que sigue siendo parte de su persona. Entonces, claro, es alguien que está muy solo y que no tiene respuestas, que quizás nunca tuvo un afecto que él sintiera como verdadero. Y eso explica también por qué se deja llevar tanto, por qué es tan fácil de manipular. Avanzando un poco más hacia el arco de las ruinas, es donde podemos ver de lleno su sombra, lo arquetípico, como él se muestra incluso como alguien perturbador y no tiene problemas en pelear con otros héroes y en hacer daño sabiendo lo que él está causando pero sin que le importe, o sea, vemos la cara de su sombra. Y acá hay una respuesta que tiene que ver con el fracaso, ¿sí? Con un ego dominante que tiene miedo al fracaso y que vuelve otra vez a intentar tapar esa herida de la niñez. Es decir, si él obedece y hace las cosas bien, va a ser reconocido y no va a tener miedo a estar solo o a que la gente lo abandone o a no alcanzar las expectativas. En ese sentido, volvemos hacia el mito de Narciso, que no sé si están familiarizados con él, pero es un mito griego que se trata de este hombre absolutamente hermoso que se enamora de su propio reflejo y por lo tanto no deseaba desarrollar su propio yo genuino, sino que estaba enamorado de lo que se llama el falso yo, ¿sí? Volvemos otra vez con esta idea. El que aspira únicamente a relacionarse con los aspectos hermosos, agradables y dichosos de la vida. Pero también están estas cualidades desconocidas que él llega a rechazar, que permanecen en la sombra. Y termina llevando a una intelectualización de lo que hace. A pesar de saber que está mal lo que está haciendo, busca justificarlo de forma racional, pensando que bueno, solamente es una herramienta, sí, es un medio para alcanzar un fin y que son sacrificios necesarios y que él tiene que rendir más que los demás, incluso aunque haya exigencias que son excesivas, porque la intelectualización también resulta muy común por ser un mecanismo de defensa muy fiable, de defensa para su psique. Y a él le sirve durante bastante tiempo hasta que bueno, finalmente
se rompe, se termina rompiendo igual. Entonces avanzamos un par de episodios a donde sucede lo de Smile y ahí volvemos un poco a lo arquetípico, ¿no? ¿Qué representan los héroes? Y más específicamente, ¿qué representa este héroe para Nice? Porque en lo simbólico y en lo arquetípico incluso podríamos pensar a Smile como la figura de un padre, ¿no? Pero de un padre cariñoso, de un padre compasivo. Siempre que hablamos de arquetipos tenemos los dos lados, el positivo y el negativo. Está el de la madre cariñosa y el de la madre sobreprotectora. El padre también puede tener una connotación negativa o positiva dependiendo de cómo se manifieste ese arquetipo, y en este caso es algo positivo para él. Es como esa figura paterna que él nunca llega a tener, porque él ya tiene una figura paterna que vendría a ser Shang De, vendría a ser el padre agresivo, exigente, que lo maltrata, que le reclama, y en contraste Smile es esa figura que le dio inspiración, que le dio apoyo, que le hacía sentir cierta seguridad, ¿no? Y eso a nivel psicológico también pesa mucho, porque en el momento que él tiene que tomar una decisión, a último momento decide ayudar a Smile. Se deja llevar por esa parte más espontánea y emocional y entiende que lo que él realmente quiere es eso. Es ser alguien bueno, no aparentar bondad, sino realmente hacer un buen acto. Pero ¿qué pasa con este acto? Que se termina dando vuelta, termina siendo todo lo contrario a lo que él esperaba. Y esto ahonda en esa herida de la infancia. ¿Por qué? Porque es un recuento traumático. Y ahí es donde se da esa regresión de la cual habla Jung, que es cuando, a pesar de hacer tratamiento y de avanzar y de entender lo que pasa a nivel psicológico, uno vuelve hacia atrás, porque los procesos de terapia no son lineales, sino que son como circulares, como espirales, donde uno a veces está un poco mejor, después olvida algo que aprendió, tiene que reaprender cosas, tiene que aprender a relacionarse consigo mismo y con el resto. Entonces, claro, las recaídas son algo frecuente, de hecho. Y lo que en principio podría haber sido algo bueno termina significando algo malo para él. Es el peor momento para Nice. Es donde la sombra lo domina por completo. Y aunque pensemos que él se quiebra en el capítulo de Ahu, ¿no? Antes ya estaban sentadas esas bases y ya estaba ese trauma otra vez. Y lo único que él consigue con esto que le pasa es pensar: yo no me merezco esto, yo no tengo oportunidad de salvación, el mundo es así, mi vida fue así, siempre. Y siempre lo va a ser, porque cuando uno está poseído por la sombra, por esa parte negativa, no piensa de una forma lógica, sino que se deja llevar por las cosas, por las emociones del momento. Y él, a nivel psicológico, nunca pudo superar esa herida de la niñez, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces pasamos al arco siguiente, donde vemos al grupo Triman con sus planes inmobiliarios malvados y bueno, y Nice metido ahí. Y ya se nota esa pérdida del sentido de la identidad, de lo que a él lo representaba y de lo que él creía y mostraba hacia los demás. Como que acá ya vemos que no le importa tanto su apariencia, no le importa tanto quedar como el héroe perfecto y que todos lo alaben, sino que si se tiene que ensuciar las manos, lo hace, si tiene que mirar por otro lado, lo hace. Y ya no lo está haciendo solamente por una cuestión del ranking, sino porque sencillamente su verdad interior quedó ligada al trauma. Él entendió que esa máscara del héroe perfecto es solamente eso. Es una apariencia y él no tiene por qué ser ese héroe perfecto. Y tampoco le interesa hacerlo. Su motivación ya no pasa por convertirse en ese héroe amado por todos, sino simplemente en tener el reconocimiento, pero sin la necesidad de volverse esa figura perfecta. Ahí es donde se nota más clara la fragmentación del yo. Y esto es lo que hace tan interesante al personaje, porque hay un momento de lucidez, donde él admite que todo eso malo puede ser él también, que nunca va a ser esa figura perfecta y no quiere serlo. Puede ser una postura cínica, sí, pero es un poco más real que sus intentos anteriores. Y aún así, esto no sirve para que él pueda integrar esa sombra, porque todavía tiene esa herida de la niñez y el trauma. Y entonces apenas revive algo del trauma que tiene que ver con el miedo que lo salpica, con un mínimo estímulo, con una mínima cosita, todo eso que no estaba resuelto empieza a moverse dentro de él. Y es por eso que él no puede asimilar su sombra, porque tiene conflictos sin resolver todavía. Y ahí es donde se da esa última pérdida del yo, donde la psique ya no tenga forma de defenderse, porque él no siente que merezca esa salvación, él es consciente de las cosas malas que hace, siente que ya rechazó su oportunidad de redención, y es donde su identidad se disuelve, ya no sabe quién es, ya no queda claro. En el momento que él pierde esa máscara, que él se muestra como lo que realmente es, ya no tiene forma de justificar sus reacciones y
transitar esos procesos, sino que pierde totalmente su dirección, el sentido de su existencia. Si no es lo que todos ven y no es lo que él pensaba que era realmente, pero tampoco puede ser esta nueva versión donde a él todo le da igual porque sí le importa ser contagiado por el miedo y no quiere convertirse en eso. ¿Ven? Acá aparece lo que menciona Jung antes del miedo a volverse loco, ¿no? El miedo a perder la identidad, a perder la cabeza y a convertirse en un monstruo que él ya es, en cierto modo, solamente que no es capaz de asimilarlo. Y ahí es donde se da esta fragmentación de la psique y termina perdiendo la cabeza, preguntándose ¿quién soy? Quedando en ese momento de vacío abrumador, pero a la vez que puede ser esperanzador, porque puede ser la oportunidad de empezar desde cero, ¿no? Y descubrirse uno mismo, aunque bueno, el camino que él elige simplemente es el de terminar con todo, ya sea porque para él es demasiado sufrimiento, pero además porque quizá ya no le ve sentido a llevar una vida vacía, y a pesar de ser tan joven puede que tenga esta idea de haber desperdiciado su vida, lo cual es algo que suele pasar en la vida real, ¿no? Hay mucha gente que no tiene ni 30 años y que piensan que ya se les pasó la vida y que la desperdiciaron y que no tiene sentido, y a ver, es algo totalmente personal de cada uno, pero bueno, no olvidemos que estamos analizando una obra de ficción donde las cosas tienen su propósito narrativo también. Por eso ahora cuando él vuelve sigue siendo Nice. ¿Quién es ahora? ¿Qué es? Está roto, o sea, lo vimos romperse, y quizás esto pueda ser un nuevo comienzo, pueda tener su arco de redención de alguna forma. Y bueno, sobre esto como reflexión final les dejo algo que dijo Joseph Campbell en una entrevista que le hicieron donde le preguntaron por Jesús. Porque a él le preguntan a qué se refería Jesús con esto de que dijo de que uno debe volverse un niño, debe convertirse en un niño. Y Campbell dijo, mira, eso también lo dijo Nietzsche, y aunque a Nietzsche lo llamen el anticristo, es decir, todo lo opuesto a Jesús, en el fondo tienen el mismo mensaje. Y él cuenta acá de forma breve que el espíritu para Nietzsche tiene 3 etapas. La etapa donde es un camello que lo cargan de cosas y se va hacia el desierto, que es el lugar donde se va a encontrar a sí mismo. Una vez en el desierto, es decir, lejos de la civilización, se convierte en un león, y ese león ataca a un dragón que se llama Obedecerás. Es decir, todo lo que se le ha sido impuesto, todo lo que aprendió desde chico, lo que le vino culturalmente por haber nacido en una cierta sociedad y en una cierta época. Y dice que una vez que ese león logra derrotar al dragón, finalmente se convierte en un niño. Porque dice que el niño no es ese que obedece cualquier cosa que le digan, sino esa persona que viene de repente y te suelta algo random, totalmente de la nada, y vos te quedas así pensando ¿de dónde sacó esa idea? Y él habla de que matar a ese dragón, que sería obedecer ciegamente y seguir sin cuestionar todas las cosas que te ordenan y que te dicen, implica aceptar la responsabilidad de lo que se hace. Cuando cometemos errores y cuando herimos a alguien, aprender a reconocer que fuimos nosotros quienes nos equivocamos. Es una historia que habla de crecimiento psicológico y que si lo podemos pensar en el caso de Nice, vendría a ser, bueno, él se fragmentó, llegó a su punto más bajo, fue totalmente cegado por esa sombra y terminó de la manera más trágica posible, así que de ahora en adelante hay 2 caminos. Que eso que volvió ni siquiera sea Nice y ya no tenga nada que ver con su historia anterior y quizás sea solamente un recipiente vacío que está siendo utilizado para propósitos de otras personas, lo cual es posible, sí, puede ser. Pero también puede ser esa figura que ya no piensa obedecer, que ya mató al dragón al matarse a sí mismo, que terminó con todo lo que se le imponía, con esta necesidad de ser perfecto y entrar en el ranking y posicionarse bien y ser un buen héroe y vender mucho merchandising y todo lo que esté implicado con eso, ¿no? Ya está, terminó con eso, con esa obediencia ciega, y quizás a partir de ahora haya otro Nice, haya otra persona y empiece su camino de nuevo. Porque bueno, si se fijan en los metadatos, no está asociado más a Triman, no se sabe nada de él, es como si fuera alguien nuevo, un nuevo héroe de repente, no hay nada de info, no hay nada. Así que probablemente ya no obedece a los mismos que antes y bueno, quién sabe con qué nos vamos a encontrar. De nuevo, repito, puede ser un Nice vacío que solamente es utilizado como un arma o como una herramienta y nada más, o puede que veamos una nueva versión de Nice. No sé qué piensan ustedes, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video,
video, dejen un like. Y bueno, y muchas gracias por llegar hasta el final del video. Sé que por ahí fue un poco teórico de momentos, no sé si les gusta este tipo de análisis, a mí me encanta hacerlos. Siento que me acerca más a los personajes y a las historias. Y si les gustaría ver más, podemos analizar al tío Rock en un próximo video, o no sé, al personaje que ustedes quieran. Pueden dejarme ideas en los comentarios también. Y bueno, por mi parte me queda decirles que a mí me encanta la narrativa, todo lo relacionado. Estudié una carrera que tiene que ver con eso y siempre estoy tratando de aprender por mi cuenta, además nuevos autores y nuevos enfoques, nueva información, porque esto es una cosa que nunca se termina y que siempre aparecen nuevos formatos de historias con sus respectivas estructuras y sus elementos y sus contenidos y tal. Estoy preparando más videos de narrativa, así que suscríbanse al canal si no se los quieren perder y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.